es un día muy especial. Recordamos el Pentecostés hace 2000 años y conscientes de que hoy necesitamos un derramamiento del Espíritu más que nunca. Así que vamos a disponer nuestro corazón para orar. Amén. Querido Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Tú nos conoces. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Señor, tú sabes cuántas veces nos sentimos secos espiritualmente, desesperados en nuestro corazón, con una necesidad de ti más de cualquier otra cosa. Señor, y yo te pido que tú derrames tu Espíritu sobre nosotros. Así como dice tu palabra que en los últimos tiempos derramarías tu Espíritu sobre toda carne, Señor. Nosotros reconocemos y anhelamos un gran derramamiento de tu Espíritu sobre nuestras vidas. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Señor, es lo más importante que nos puede pasar en esta vida, Señor. Y te pedimos, Señor, que se haga realidad entre nosotros. Necesitamos de tu Espíritu, de tu presencia. Derrámalo sobre nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén. En Juan capítulo 7, el verso 37 dice: el último día de la fiesta de enramadas era el más importante. Ese día Jesús se puso en pie y dijo con voz fuerte. Hay otra traducción bíblica que dice: Jesús gritó. Fue una de las pocas veces donde la Biblia menciona que Jesús gritó. Levantó la voz fuertemente por el mensaje que él tenía para transmitir. Esto es de vida o muerte. Eso es lo que en realidad Jesús estaba diciendo. Necesitan escuchar esto porque esto es lo que necesitamos. Dice con voz fuerte: el que tenga sed, esa es la condición, tener sed de Dios, tener ese deseo de realmente ser lleno. Porque Dios no nos va a imponer algo que nosotros no queremos. Nuestra parte es acercarnos a Dios y Él se acerca a nosotros, dice la palabra. Entonces tiene que haber un corazón preparado, un deseo, un anhelo en nuestro corazón por su presencia, por su Espíritu. ¿Verdad? Entonces dice: el que tenga sed, venga a mí. Tener sed y venir a Jesús. Juan dijo que Jesús nos va a bautizar con poder y con fuego. Dice: ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva no es un producto humano, no es algo que tú puedes aprender, sino es algo que Dios pone en ti cuando tú crees en Jesús y el Espíritu de Dios viene a tu vida. Hay en ti un río que da vida. El río de Dios, el río de tu Espíritu. Entonces dice:
Así lo dice la Biblia. Al decir esto, Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios que recibirían los que creyeran en Él. Porque mientras Jesús no moriría y resucitaría, el Espíritu no se haría presente. Tremendo. O sea, Jesús está diciendo, le está explicando, le está enseñando a sus discípulos la importancia de recibir al Espíritu Santo. Jesús le estaba hablando a sus amigos y le estaba diciendo, no les voy a dejar huérfanos. Imagínense, los discípulos habían caminado con Jesús 3 años. Habían dormido donde Él dormía, habían comido con Él, habían abandonado todo para estar con Él. Y ahora Él empieza a decirles, ¿saben qué? Yo me voy a ir, yo voy a morir, voy a resucitar y voy a volver al Padre. Pero va a venir alguien de mi mismo nivel que va a estar con ustedes. Es más, Jesús dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá sobre ustedes. Entonces, algo muy importante que se ha ignorado muchas veces en la iglesia, porque el diablo sabe, cuando logra que nosotros creyamos otra cosa y no le damos lugar al Espíritu Santo, estamos siempre en nuestra humanidad nada más. Necesitamos reconocer la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu nadie puede ni nacer de nuevo. Puede ser religioso, pero nacer de nuevo no. Necesitamos al Espíritu Santo. Entonces Jesús grita ese día y dice, si tienes fe, si tienes sed, ven, muévete, yo les voy a dar esto. Cada uno que cree va a recibir esto. En Juan 14, 26, poco antes de la muerte, Jesús le vuelve a decir a sus discípulos, el Espíritu vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Entonces Jesús está ahí sentado, no sé si ya estaban en Getsemaní o estaban a la mesa todavía mientras tomaban la última cena. No lo sé, pero era poco antes de que vengan a buscarle a Jesús para la crucifixión. Y Jesús le está hablando, le está diciendo, ¿saben qué? Yo voy a irme. Yo voy a ser tomado, pero yo quiero que no se olviden que el Espíritu Santo va a venir. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, Él va a tomar mi lugar y Él les va a enseñar todo. Y Él les va a recordar lo que yo les he enseñado. Entonces nosotros necesitamos, para entender esto, mirar la vida de los discípulos. Los discípulos, mientras caminaban con Jesús, ellos querían ser como Jesús, pero parece que no lo entendían y seguían en sus disputas egoístas. ¿Quién era el más grande? ¿Quién era el líder más importante? ¿Quién era el más espiritual? ¿Quién tenía que estar a la derecha del pastor que era Jesús? ¿Y quién a la izquierda? Mientras hay esas disputas en nosotros, estamos en la carne.
estamos en la carne, porque eso solo la carne produce. Mientras tú piensas que eres mejor que otro, estás en la carne. Mientras juzgas al otro, estás en la carne. Y los discípulos estaban en la carne, no estaban en el espíritu. Jesús estaba en el espíritu. Dice que el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús sin límites. Pero los discípulos estaban con el Hijo de Dios, queriendo hacer con todo su corazón la voluntad del Padre, pero muchas veces la sangre, la carne se manifestaba en ellos. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos fueron transformados. Ya no se perdían en las discusiones vanas. Ya no comparaban ni se discutían sobre quién era el más grande. Tampoco no juzgaban unos a otros, sino fluían en el amor de Jesús. Yo me di cuenta al leer la palabra que los discípulos, mientras caminaron con Jesús, nunca le conocieron realmente. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos le conocieron a Jesús. Ellos tuvieron la revelación completa de quién era Jesús y qué tenían en Jesús y la autoridad que tenían en Jesús y lo que significa el nombre de Jesús y el poder que hay en ese nombre. Asimismo, como Jesús les dice, el Espíritu Santo les va a recordar lo que yo les enseño. Jesús les enseñaba, pero ellos a veces parece que estaban bloqueados. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos entendieron, todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré. Ellos lo entendieron. Ellos entendieron que eso era real. Antes no lo entendían. Pero cuando el Espíritu Santo vino y trajo revelación, ellos empezaron a entender la posición que tenían en Cristo. Empezaron a entender lo que Jesús había comprado en la cruz. Empezaron a entender el mensaje completo de redención que hay en la cruz. Entonces, por eso ellos empiezan a predicar con tal convicción, porque tienen ahí la revelación de quién es Jesús y qué hay en él y qué ha comprado. En Juan capítulo 15, verso 26, en la misma conversación que tiene Jesús con sus discípulos poco antes de su muerte, le dice: yo los enviaré al Espíritu que viene del Padre, y Él les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu les ayudará y les hablará bien de mí. Qué tremendo. El Espíritu Santo te abre los ojos y te enamora de Jesús. Una persona que realmente está llena del Espíritu Santo ama mucho a Jesús, porque empieza a comprender quién es Jesús y qué ha hecho por uno Jesús y todo lo que hay en Jesús y la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Por eso fíjense, entre la negación de Pedro y el lugar cuando están Pedro y Juan ante la corte, había quizás un mes o 2 meses. Fíjense que una portera
le dice a Pedro, tú no eres uno de sus discípulos, y él lo niega. Y otra secretaria por ahí le pregunta y él otra vez lo niega. Y otra persona le pregunta y por tercera vez lo niega. No eran autoridades ni policías que le estaban preguntando. Y él lo niega porque tuvo miedo, porque no tenía al Espíritu Santo. Cuando él fue lleno del Espíritu, las autoridades le llamaron. Y ellos estaban probablemente con cadenas, encadenados, y estaban amenazados de muerte por los mismos que habían matado a Jesús. Y le decían, les prohibimos hablar de Jesús. Y Pedro y Juan, sin temor, le responden, juzguen ustedes. ¿Qué es mejor, obedecer a Dios o a los hombres? Nosotros simplemente no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Qué había pasado en ellos? Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y tuvieron convicción de quién era Jesús. Y tuvieron convicción de que no podían negar a Jesús. Y la promesa era, recibirán el Espíritu Santo para ser testigos hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Y la palabra testigo significa mártir. El objetivo no es que vos recibís el Espíritu Santo para morir. El objetivo es, necesitamos entender por qué aparece la palabra mártir ahí. Aparece la palabra mártir ahí porque tu amor por Jesús se vuelve más grande que la muerte. O sea, lo que está diciendo, cuando tú recibes esa llenura del Espíritu Santo, conoces tanto a Jesús, recibes tanta revelación de Jesús, entiendes que tanto te conviene Jesús, que si te dicen, escoge entre la muerte y negar a Jesús, tú dices, prefiero la muerte, pero a Jesús no le niego. Cuando te ponen en una bandeja un pecado y acá te dicen, vas a sufrir por seguir a Cristo, tú dices, prefiero esto. Ya el pecado ya no tiene valor. Ya no quiero esto. Porque el pecado lastima al que tanto ama mi alma. Entonces, necesitamos este Pentecostés en nuestras vidas. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Jesús les fue enseñando a ellos. Y les dijo, vayan a Jerusalén. Esperen la promesa del Padre. No les dijo cuándo, les dijo en pocos días. Y les mandó al lugar más difícil para ir a esperar, a Jerusalén. ¿Quién quería estar en el mismo lugar donde habían matado a su maestro? Y donde las amenazas de muerte contra todos ellos seguían vigentes. Pero Jesús le dijo, ahí voy a derramar el Espíritu. Vayan y esperen la promesa al Padre. ¿Qué hicieron ellos? Ellos se fueron a Jerusalén, se encerraron en el aposento alto, estuvieron ahí unidos en oración
todos los días hasta que descendió el Espíritu sobre ellos. Unánimes, juntos, en oración, esperando la promesa que Jesús les había hecho. Y cuando fue el día, dice el día de Pentecostés, el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo, parecía estruendo de una trompeta y retumbó por todo el salón. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo les indicaba. Qué tremendo es esto. Y ahí empezó el gran mover que transformó el mundo de aquel tiempo. Estos apóstoles no tenían aviones, no tenían autos, no tenían movilidad, pero impactaron el mundo de aquel tiempo completamente. Poco tiempo después de esto, el poderoso imperio romano cayó a los pies de una iglesia triunfante, lleno del poder del Espíritu Santo, y las señales que Jesús había dicho les acompañaban a los que creían. En todos lugares los milagros eran normales, porque donde está el Espíritu, los milagros de salvación, de sanidad, son normales. Qué tremendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esta misma promesa es para nosotros. Ya no necesitamos nosotros esperar otro tiempo. Desde aquel día estamos nosotros viviendo en la época del Espíritu hasta que Jesús venga. Lo que nosotros tenemos que hacer es disponer nuestro corazón, realmente tener sed y creer y acercarnos a Jesús y pedirle que lo haga con nosotros. No es que tengas que esperar que venga otra vez un tiempo. Estamos en el tiempo. Es el tiempo del Espíritu. Y para que nosotros recibamos verdadera revelación de Jesús, necesitamos al Espíritu Santo. Para ser testigos, para ser transformados. Para ser transformados en nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar y hacer las cosas. Así que yo creo que es tan importante que podamos entender esto y que ese río de agua viva brote de nuestro corazón, brote de nuestra vida. Un río que brota no se puede parar. Un río que brota, alguien puede intentar hacerle quizás un muro, pero va a agarrar más fuerza. Se va a acumular y tarde o temprano va a rebosar encima y va a ser más abundante.
Por eso una persona que está realmente llena del Espíritu va a impactar, va a bendecir, va a fluir de su corazón lo que Dios tiene para otras personas, porque es un río. El Espíritu fluye como un río y donde llega trae salvación, trae sanidad. Es tan impresionante cuando el profeta Ezequiel habla de la visión que tuvo, donde el río de Dios sale del trono ahí del templo y sale afuera y cada vez más profundo. Y dice, por donde pasa ese río hay sanidad. Pero es tan impresionante, a mí me llama tanto la atención que dice, y todo lo que se mueve en ese río vivirá, dice. Todo lo que se mueve en ese río vivirá. Entonces uno tiene que entrar en ese río, ¿verdad? Y ahí habla el profeta Ezequiel de que también había aguas estancadas, aguas saladas. Y en esas aguas no había vida, ¿verdad? O sea, cuán importante es que nosotros podamos entender esto. No es que nos quedemos en el agua estancada, porque en el agua estancada no hay vida. Necesitamos entrar en el río del Espíritu. Y Dios le envía al profeta y le dice, entra en el río, y primero entra y sus pies solamente se hunden. Y le vuelve a decir, entra en el río, y él entra y es hasta las rodillas. Y le vuelve a decir, entra en el río, y entra hasta aquí. Y le vuelve a decir el Señor, entra en el río, y entra y ya pierde el control, porque ya es muy hondo y ya está flotando. Ahí ya el río les lleva. Y yo pienso que nosotros tenemos un gran problema. Nosotros muchas veces queremos entrar en el río, pero hasta los pies. Queremos los beneficios del río de Dios. O queremos hasta la rodilla o máximo hasta aquí. Pero no queremos ser llevados por el río. Necesitamos entregar el control de nuestra vida. ¿Qué le estoy diciendo? La mayoría de nosotros queremos manejar a Dios. Y si nosotros queremos manejar a Dios, somos como aquellos que están en esos charcos de agua fuera del río. Si tú quieres entrar en el río de Dios, tú tienes que entregar el control a Dios. No puedes caminar con Dios y querer ser vos el que controla todo. Necesitas entregar el gobierno de tu vida al Espíritu Santo. Necesitas entregar el gobierno de tu vida al Espíritu Santo. Porque si quieres caminar con el Señor y quieres seguir siendo tú el patrón de tu vida, no funciona. Un avión con dos pilotos, con opiniones totalmente diferentes, tiene un grave problema. Una vida con dos gobiernos opuestos tiene un grave problema. Una familia con dos cabezas que piensan en direcciones diferentes tiene un grave problema. Y una vida con dos espíritus diferentes tiene un grave problema.
o le entregamos nuestra vida al gobierno del Espíritu, o seguimos siendo nosotros los patrones. Porque Dios no se impone. Dios no se impone. Hay cosas que nosotros tenemos que resolver en nuestro corazón. Hay algo que Dios no va a hacer por nosotros. Él no va a quitar tu yo de tu trono. Y probablemente eso es uno de nuestros mayores problemas. Eso tenemos que hacer nosotros. Liberar el trono para que el Espíritu Santo nos gobierne. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Si quieres que el Espíritu Santo tome tu vida y la gobierne, quítate del trono y entrégale el gobierno. Ahí vas a entrar en guerra. Porque nuestro yo es mucho más fuerte que a veces pensamos. Y ya nos hemos hecho tantas mentiras a nosotros mismos. Y a veces somos prisioneros de nuestras propias mentiras religiosas. El Señor hoy nos quiere liberar de esto. Para eso necesitamos sinceridad. ¿Quién está en el trono de tu corazón? ¿Sigues gobernando tú? ¿O es el Espíritu Santo que te gobierna? El Señor ha provisto todo para que nosotros caminemos en victoria. Jesús sintió esa importancia, por eso Él gritó con voz fuerte: si tienes sed, ven y toma el agua de vida, es gratis, pero tú tienes que venir. Hay algo que nosotros necesitamos soltar. Quizás muchos no entiendan lo que sucedió cuando Bartimeo, el ciego que estaba ahí, quería su sanidad. Y yo creo que lo mismo tenemos que hacer nosotros. Bartimeo escuchó por ahí que Jesús venía. Y como nadie le agarró de la mano y dijo: vamos a Jesús. Y había mucha gente haciendo ruido. Y Bartimeo decía: ¿dónde estará Jesús? Porque había miles de personas hablando. La calle estaba llena. Y Bartimeo estaba desesperado diciendo: ¿y qué pasa si él no se da cuenta que yo estoy aquí? Y yo no le conozco y no le veo porque soy ciego. Y Bartimeo empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y a la gente le molestaba eso y decía: cállate. Y él gritaba más fuerte. Él gritaba más fuerte. Porque él sabía que si Jesús le escuchaba, sería su sanidad. Fíjense cuando Jesús se detiene y le llama a Bartimeo.
Él tira su capa. Todos los ciegos, todos los diferentes enfermos en Israel tenían una identificación. La gente sabía que Bartimeo era un ciego por la capa que usaba. Le identificaba eso como un ciego. Él tira su capa, cuando Jesús le llama. Él deja atrás su identidad de ciego. Y yo creo que hay cosas que necesitamos dejar atrás, porque Jesús nos está llamando. Tenemos que soltar quizás la ceguera espiritual, la religiosidad, el orgullo, la vanidad, las cosas que nos mantienen en derrota, el acomodo espiritual que suena bien pero es falso. Soltarlo y correr a Jesús y decir: yo necesito. Yo quiero ser lleno, yo quiero esa agua que tú das. Una cosa es clara, Él lo quiere dar. La otra también es clara, que estamos viviendo en el tiempo del Espíritu. Hasta que Jesús regrese, estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Así que vamos a adorar. Y mientras adoramos, medita en tu corazón y empieza a soltar esa capa que el Espíritu te muestra que está impidiendo recibir lo que Dios te quiere dar. Pedirle perdón a Dios. Confiésalo con tu boca y suéltalo. Y cuando lo hayas hecho, yo te pido que ahora me llenes completamente. Yo te entrego el trono de mi corazón. Yo te entrego mi mente, mis pensamientos, todo lo que soy. Te necesito. Así que vamos a adorar y empieza a orar. Cierra tus ojos y empieza a orar lo que el Espíritu trae a tu corazón. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí.
la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Querido Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti y te entregamos todas nuestras derrotas, todas estas cosas que hemos hecho nuestras fuerzas. Te entregamos todos los fracasos, las decepciones. Te entregamos la ira, el resentimiento, el orgullo, la vanagloria, la soberbia, el egoísmo. Te entregamos esa capa de lo que hacemos y hemos hecho nuestras fuerzas. Y queremos, así como aquel ciego Bartimeo, recibir la vista espiritual. Te pedimos, Espíritu Santo, llénanos. Despojamos y limpiamos el trono de nuestro corazón para que tú vengas. Todo lo que le lastima, te pedimos, Jesús, que nos perdones y nos laves con tu sangre. Y te invitamos, ven a nuestro corazón. Te entregamos, entrégale al Espíritu. Te entregamos, Espíritu Santo, nuestro corazón. Te entregamos nuestra mente, nuestros pensamientos. Te pedimos que ordenes nuestros pensamientos. Espíritu Santo, cada pensamiento que no viene de ti, quítalo y quémalo. Llena nuestra mente de tus pensamientos para que nuestra mente sea la mente de Cristo, como dice tu palabra. Te entregamos toda autoridad sobre nuestra vida. Te pedimos que el río de Dios nos llene,
y rebose, así como dice esta palabra que leí. El que tenga sed, venga a mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. Que cada vez que hablamos salga vida, salga bendición, salga tu espíritu para sanar a otros, para bendecir.